Nunca olvidaré la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. El edificio de cristal y acero de tecnologías avanzadas madrileñas se alzaba imponente contra el cielo despejado de Madrid, mientras yo subía las escaleras con mi café en mano, repasando mentalmente la presentación que daría esa tarde. 3 años trabajando en el proyecto Artemisa, 3 años de noches sin dormir, de sacrificios familiares, de pizza fría a las 2 de la madrugada frente a la pantalla del ordenador. Ahora, finalmente, estábamos a punto de lanzar el software que revolucionaría la gestión sanitaria en toda España. Al entrar en la oficina, noté algo extraño en el ambiente, las miradas esquivas, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando me acercaba. Carmen, mi compañera de escritorio desde que entré en la empresa, apenas levantó la vista cuando la saludé. ¿Todo bien?, le pregunté, dejando mi maletín sobre la mesa. Sí, claro, respondió secamente, sin apartar los ojos de su monitor. Decidí ignorar esa sensación incómoda y me concentré en los últimos detalles de mi presentación. A mediodía, mientras revisaba unos gráficos, Javier, mi jefe, asomó la cabeza por la puerta de mi cubículo. «Raúl, ¿puedes venir un momento a mi despacho?». Su tono casual no coincidía con la expresión de su rostro. Lo seguí por el pasillo, notando cómo algunos compañeros interrumpían su trabajo para observarnos. Dentro del despacho, para mi sorpresa, estaba sentado Miguel Ángel, el director de innovación. «Siéntate, por favor», dijo Javier, cerrando la puerta. Miguel Ángel fue directo al grano. «Hemos recibido una propuesta interesante de Sanitas. Quieren comprar Artemisa, pero con algunas modificaciones». La noticia me dejó perplejo. Artemisa había sido diseñado como un sistema de acceso universal, que democratizaría la información médica para todos los pacientes, independientemente de su cobertura sanitaria. «¿Qué tipo de modificaciones?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Quieren convertirlo en un sistema exclusivo para sus centros premium. Limitarían el acceso a pacientes con pólizas especiales». No podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente lo contrario de la filosofía con la que habíamos desarrollado el proyecto. «Pero eso contradice todo el propósito de Artemisa», protesté. «Hemos trabajado para que la información médica esté al alcance de cualquier ciudadano, no solo de quienes puedan pagarla». Miguel Ángel se reclinó en su silla. «La oferta es muy generosa, Raúl. Estamos hablando de millones de euros. Además», intervino Javier, «tu equipo recibiría un bonus considerable. Has trabajado duro. Te lo mereces». Algo en su tono me alertó. La forma en que dijo «tu equipo» sonaba a exclusión. ¿Y el resto del proyecto? ¿Las funcionalidades para centros públicos? ¿El acceso para personas mayores? Intercambiaron una mirada antes de que Javier respondiera. Eso ya no formaría parte del acuerdo. Sentí cómo la ira comenzaba a hervir dentro de mí. No pueden hacer esto. Artemisa no es solo un producto. Es una solución social. Tenemos contratos con 3 comunidades autónomas. Hemos prometido implementarlo en zonas rurales. Ya nos ocuparemos de esos detalles, me interrumpió Miguel Ángel, con un gesto que pretendía ser tranquilizador. Lo importante ahora es capitalizar la inversión que la empresa ha hecho en este desarrollo. Salí de aquella reunión con la cabeza dando vueltas. En el pasillo me crucé con Elena, una programadora junior que había sido fundamental en el desarrollo del módulo de accesibilidad para personas con discapacidad visual. ¿Ya te lo han dicho?, preguntó, con los ojos brillantes de indignación. ¿Tú lo sabías? Todo el departamento lo comenta desde hace días. Parece que llevaban negociando esto durante meses, a nuestras espaldas. Me quedé helado. ¿Meses? Mientras yo seguía trabajando con la idea original, ellos ya planeaban dar este giro. ¿Quién más está involucrado? Elena bajó la voz. Dicen que Carmen ha estado trabajando directamente con Sanitas para adaptar tu código, que les ha estado pasando información desde hace semanas. Carmen, mi compañera, mi amiga, la persona que conocía cada línea de código que yo había escrito, cada noche que me había quedado trabajando mientras los demás se iban a casa. La persona en quien más confiaba en la empresa. Regresé a mi puesto sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Carmen no estaba en su escritorio. En su pantalla había un documento abierto, una presentación titulada Artemisa Premium, exclusividad y excelencia, y mi nombre no aparecía por ninguna parte. Esa tarde, en la sala de conferencias,
Mientras los directivos brindaban por el nuevo rumbo del proyecto, yo permanecía en silencio, observando a mis compañeros. Algunos parecían incómodos, evitando mi mirada. Otros, como Carmen, sonreían satisfechos junto a los ejecutivos de Sanitas. Javier anunció que ella sería la nueva líder del proyecto renovado. Cuando regresé a casa, Sara, mi mujer, notó inmediatamente que algo iba mal. «¿Qué ha pasado?», preguntó, mientras dejaba a nuestro hijo pequeño, Lucas, en su silla. «Han vendido Artemisa», respondí, dejándome caer en el sofá. «Y no solo eso, han cambiado todo su propósito. Y Carmen me ha traicionado». Sara se sentó a mi lado y tomó mi mano. «¿Qué vas a hacer?». Miré a mi familia. Luego los planos de la casa que estábamos a punto de comprar con el bonus que esperaba recibir por el lanzamiento de Artemisa. Todo eso ahora estaba en peligro. Pero había algo más importante en juego. «No lo sé», respondí sinceramente, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras destruyen algo en lo que creo profundamente». Esa noche no dormí. Me debatía entre la rabia por la traición y el miedo a perderlo todo si me enfrentaba a la empresa. Lo que no sabía entonces era que ese conflicto apenas estaba comenzando y que las decisiones que tomaría en los días siguientes cambiarían el rumbo de mi vida para siempre. Los días siguientes fueron un infierno. Cada mañana entraba al edificio sintiendo cómo las conversaciones se detenían a mi paso. Algunos compañeros me evitaban, otros me miraban con una mezcla de lástima y temor. Había pedido una reunión urgente con Miguel Ángel, pero su secretaria me daba largas. «Está en Barcelona, tiene la agenda completa, te llamará cuando esté disponible». Mi código seguía ahí, en los servidores de la empresa, pero ya no tenía acceso a partes cruciales del proyecto. Mis credenciales habían sido modificadas. Cuando le pregunté al de sistemas, Alberto simplemente se encogió de hombros. «Órdenes de arriba, tío. No puedo hacer nada». Una tarde, mientras revisaba documentación en la cafetería, el único lugar donde me sentía menos vigilado, Felipe, un becario del departamento legal, se sentó frente a mí con un café. «Ten cuidado», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos prestaba atención. «Están preparando tu salida. He visto los papeles en el despacho de recursos humanos». El café me supo amargo de repente. «¿Qué tipo de papeles?». «Un despido por rendimiento insuficiente. Están fabricando evidencias, informes negativos de los últimos meses. Carmen ha firmado varios». Carmen. De nuevo ella. Me costaba asimilar que la misma persona con quien había compartido comidas, confidencias y proyectos, ahora estuviera clavándome un puñal por la espalda. «¿Por qué me cuentas esto? Te estás arriesgando». Felipe sonrió con amargura. «Mi padre estuvo en diálisis 2 años. Si ese sistema tuyo hubiera existido, habríamos evitado viajes de 3 horas hasta el hospital provincial. No todos aquí somos unos vendidos». Esa noche, al llegar a casa, Sara me esperaba con Lucas ya dormido. Su rostro reflejaba preocupación. «Irene me ha llamado», dijo, refiriéndose a la esposa de Javier. «Me ha dicho que deberías aceptar la nueva situación, que pensemos en nuestro futuro». Me senté pesadamente en el sofá. «¿Te ha amenazado?». «No directamente, pero ha dejado caer que tienen informes sobre irregularidades tuyas, que si haces ruido, podrías incluso enfrentarte a acciones legales». Irregularidades, una palabra que helaba la sangre en el mundo corporativo. Significaba cualquier cosa, desde un error en un informe de gastos hasta una acusación de fraude. «Es mentira», dije apretando los puños. «He seguido cada protocolo, cada normativa». «Lo sé». Sara se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. «Pero tienen el poder, Raúl. Tienen abogados, tienen dinero. Nosotros apenas llegamos a fin de mes con la hipoteca». La miré a los ojos, esos ojos que me habían dado fuerza durante tantos años, pero ahora veía miedo en ellos. Si me quedo callado, si acepto esto, estaré traicionando todo lo que creo. Estaré traicionando a las personas para las que diseñamos Artemisa. Y si te enfrentas a ellos, podríamos perderlo todo, respondió ella con la voz quebrada. No dormí esa noche tampoco. A la mañana siguiente, revisando mi correo personal, encontré un mensaje de Elena. «Necesito verte. Es urgente. No en la oficina». Nos encontramos en una cafetería del barrio de Malasaña, lejos de las miradas de la empresa.
Elena llegó con ojeras y el pelo recogido descuidadamente, como si hubiera pasado la noche en vela. Han empezado a modificar el código, dijo sin preámbulos. Están eliminando los módulos de accesibilidad universal y las interfaces para hospitales públicos. Para el viernes habrán borrado todo rastro del proyecto original. Sentí una punzada de dolor físico, como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Tienes pruebas? Ella deslizó una memoria USB a través de la mesa. Copias de seguridad, commits originales, correos internos. Todo lo que pude recopilar antes de que empezaran a limpiar los servidores. ¿Por qué haces esto? Podrían despedirte. Elena sonrió con tristeza. Mi hermana tiene esclerosis múltiple. Vive en un pueblo de Toledo donde el centro de salud más cercano está a 40 kilómetros. Tu sistema habría cambiado su vida. Tomé la memoria con manos temblorosas. Tenía el poder de denunciar lo que estaba ocurriendo, pero también el poder de destruir mi carrera y quizás mucho más. Hay otra cosa, añadió Elena bajando la voz. Carmen no ideó esto sola. Javier y ella tienen algo. Los vi en el archivo, discutiendo sobre cómo sacarte del proyecto. Ella dijo que si conseguía convencer a Sanitas, quería una promoción y un aumento del 30%. La traición se sentía ahora completa. No era solo profesional, era personal. Carmen no solo había vendido el proyecto, sino nuestra amistad, nuestra confianza. ¿Qué harás?, preguntó Elena mientras pagaba su café. Todavía no lo sé, pero algo había cambiado dentro de mí. La duda se estaba transformando en resolución. Esa tarde recibí una llamada de recursos humanos. Querían verme al día siguiente para revisar mi situación laboral. El eufemismo no podía ser más transparente. Al volver a casa, Sara me recibió con una noticia que complicaba aún más las cosas. Irene me ha invitado a cenar mañana. Dice que quiere hablar conmigo, mujer a mujer, que podemos encontrar una solución que nos beneficie a todos. ¿Qué le has dicho? Que iría. Pensé que era mejor no levantar sospechas mientras decides qué hacer. La abracé fuerte, consciente del peso que estaba poniendo sobre sus hombros. Te están utilizando para presionarme. Lo sé, respondió ella, pero también nos están subestimando. Esa noche, mientras Sara dormía, conecté la memoria USB al ordenador. Los archivos confirmaban todo lo que Elena había dicho. Allí estaba la evidencia, el desmantelamiento sistemático de un proyecto que habría beneficiado a miles de personas vulnerables, convertido ahora en un producto elitista. Correos de Javier a Carmen, felicitándola por su visión de negocio. Instrucciones para modificar la documentación de manera que pareciera que yo había cometido errores técnicos. Mi nombre borrado de presentaciones donde antes figuraba como arquitecto principal. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Un correo de Miguel Ángel a los accionistas principales. La nueva versión premium de Artemisa requiere eliminar ciertas funcionalidades incompatibles con nuestro modelo de negocio exclusivo. Esto incluye las capacidades para hospitales rurales y centros públicos prometidas anteriormente. Sugerimos preparar una estrategia de comunicación que justifique estos cambios como optimizaciones técnicas o requisitos de seguridad para evitar reacciones negativas de la prensa o los organismos públicos con los que ya habíamos firmado acuerdos. Estaban planeando mentir abiertamente a instituciones públicas que confiaban en nosotros. Hospitales que habían destinado presupuesto a implementar un sistema que ahora nunca recibirían. Con manos temblorosas, copié los archivos más relevantes y los envié a mi correo personal. Luego, tomé una decisión. Redacté un email detallado y adjunté las pruebas más claras. El destinatario no era ni Javier, ni Miguel Ángel, ni siquiera el departamento legal. Era la Asociación de Pacientes Crónicos de España, una organización con la que habíamos colaborado en las primeras fases del proyecto y que tenía suficiente influencia mediática como para hacer ruido. Añadí en copia a 2 periodistas que conocía de El País y El Confidencial, que cubrían temas de sanidad y tecnología. El dedo índice flotó sobre el botón de enviar. Un clic y no habría vuelta atrás. Un clic y mi vida cambiaría para siempre. Sara apareció en el umbral de la puerta, con Lucas medio dormido en sus brazos. Ha tenido una pesadilla, explicó en voz baja. Nos miró a ambos, primero a ella, luego a la pantalla del ordenador que iluminaba la habitación en penumbra. ¿Lo vas a hacer?, preguntó. Si lo hago, puede que pierdamos mucho. Sara se acercó y miró la pantalla por encima de mi hombro.
leyó en silencio, mientras acariciaba el pelo de nuestro hijo. «¿Y si no lo haces, podrás vivir con ello?» En sus ojos vi miedo, pero también algo más profundo, la convicción de que algunas batallas, por difíciles que sean, hay que librarlas. Respiré hondo y presioné enviar. El email desapareció de la pantalla, viajando ya a través de la red hacia sus destinatarios. Había cruzado mi particular Rubicón. «Mañana será un día difícil», dije, tomando a Lucas en mis brazos. «Mañana estaremos juntos», respondió Sara. «Pase lo que pase». Desperté sobresaltado por el sonido del teléfono. El reloj marcaba las 5:43 de la madrugada, una hora a la que nunca ocurren cosas buenas. La voz de Javier sonaba tensa al otro lado de la línea. «¿Qué cojones has hecho, Raúl?» No necesitaba fingir confusión. «¿De qué hablas? No te hagas el inocente». «El email. Las filtraciones. Miguel Ángel está fuera de sí. Nos has jodido a todos». Así que ya lo sabían. Habían descubierto el correo antes, incluso de que sus destinatarios lo hubieran leído. «No sé de qué me estás hablando». Mentí, ganando tiempo. «Tenemos monitorizado el servidor, imbécil. Los técnicos detectaron tu acceso irregular anoche. ¿Crees que somos idiotas?» No esperó mi respuesta. «Tienes media hora para venir a la oficina y explicarte. Si colaboras, quizás podamos arreglar esto. Si no, estás acabado». Colgó sin despedirse. «Sara, despierta ya». Me miraba con los ojos muy abiertos. «Lo saben», dije, dejando el teléfono sobre la mesilla. «¿Cómo es posible? Acabas de enviarlo. Tienen el servidor vigilado. Probablemente un sistema automático de alertas por palabras clave». Sara se levantó de un salto y comenzó a vestirse. «No irás solo. Llamaré a mi primo Antonio, el abogado. Tendremos que dejar a Lucas con tu madre». Mientras nos preparábamos apresuradamente, sonó el timbre de casa. Eran las 6:15. ¿Quién podía ser a esa hora? Miré por la mirilla. 2 hombres trajeados, con el aspecto inconfundible de guardias de seguridad privada. «Señor Mendoza, venimos de parte de Tecnologías Avanzadas Madrileñas. Debemos acompañarle a la sede». Su tono educado no encajaba con su presencia intimidante. No abrí la puerta. «Llamaré a un taxi, gracias», respondí a través de la madera. «Insistimos», dijo el más alto. «Son órdenes directas del consejo». Sara apareció a mi lado, con Lucas medio dormido en brazos. «Vete por la escalera de incendios», susurró. «Nos encontraremos en la oficina. Iré con mi madre y luego tomaré un taxi». Asentí. La abracé rápidamente y tomé mi maletín donde había guardado una copia de los archivos. Salí por la puerta trasera del edificio, evitando el portal donde esperaban los guardias. Las calles de Madrid amanecían lentamente. Conseguí un taxi en Chamberí y le pedí que me llevara al parque empresarial. Durante el trayecto, llamé a Elena. No contestó. Intenté con Felipe, el becario de legal. Tampoco. Algo no cuadraba. Aún así, decidí seguir adelante. Cuando el taxi se acercaba al edificio de Tecnologías Avanzadas, vi algo que me heló la sangre. 3 furgonetas negras estacionadas en la entrada, y varios hombres con chaquetas donde se leía «Seguridad», controlando los accesos. Le pedí al taxista que siguiera de largo. «Déjeme en el centro comercial de enfrente». Desde allí observé la escena. Parecía un operativo desproporcionado para un simple conflicto laboral. Llamé a Sara. «No vengas a la oficina», dije en cuanto contestó. «Han montado un dispositivo de seguridad. Algo no va bien». «Antonio dice lo mismo», respondió ella, refiriéndose a su primo abogado. «Dice que no pises la empresa sin representación legal, que podría ser una trampa». «¿Una trampa?» «Dice que podrían acusarte de robo de propiedad intelectual o violación de confidencialidad, que si entras solo, te harán firmar algo que luego usarán contra ti». Pensé en los archivos que había copiado. Técnicamente, era información confidencial de la empresa, pero también era evidencia de un fraude. «¿Dónde estás ahora?», pregunté. «En casa de mi madre, con Lucas. Antonio viene hacia aquí. Iré para allá». Pero cuando estaba a punto de tomar otro taxi, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcos, un periodista de El Confidencial. «Raúl, acabo de leer tu correo. ¿Podemos hablar? Esto es muy gordo. Quedamos en una cafetería cercana». Cuando llegué, Marcos ya estaba allí, con su portátil abierto. «He contrastado parte de la información», dijo sin preámbulos.
No eres el primero en denunciar prácticas dudosas de Sanitas en adquisiciones de tecnología, pero nunca habíamos tenido pruebas tan contundentes. Sentí un escalofrío. La maquinaria mediática se había puesto en marcha. ¿Has hablado con la Asociación de Pacientes?, pregunté. Están redactando un comunicado oficial. Este es un escándalo en potencia, Raúl. Estamos hablando de fondos públicos destinados a un sistema que ahora será exclusivo para clientes premium. Mientras hablábamos, noté que un hombre en la mesa contigua parecía demasiado interesado en nuestra conversación. No llevaba traje como los de seguridad, pero había algo en su actitud que me inquietaba. Debemos irnos, dije, pagando apresuradamente. Al salir, mi teléfono sonó de nuevo. Era Elena. Están registrando la oficina, dijo en voz baja. Han precintado tu puesto. Carmen está con los de seguridad, mostrándoles todos tus archivos. Y Javier está reunido con abogados. Hablan de medidas legales ejemplarizantes. ¿Estás bien? ¿Te han interrogado? A todos. Pero yo aún no estoy en su radar. Creen que solo has actuado tú. Mantente al margen, Elena. Esto va a explotar pronto y no quiero que te salpique. Demasiado tarde. Ya he solicitado un pendrive con las últimas copias de seguridad. Si van a destruir todo, que al menos quede constancia de lo que realmente hicimos aquí. Admiré su valor, pero me preocupaba su seguridad. Ten cuidado. Nos vemos después. En casa de mi suegra, Sara y Antonio me esperaban con semblante grave. Lucas jugaba ajeno a todo en la habitación contigua. «Esto es serio», dijo Antonio, mostrándome un correo de su tablet. «Han presentado una denuncia contra ti por revelación de secretos empresariales y violación de confidencialidad. Hablan de pedir medidas cautelares, incluyendo el embargo preventivo de bienes». Sara se llevó la mano a la boca. «¿Pueden hacerlo? Pueden intentarlo», respondió Antonio. «Tenemos que mover ficha rápido. ¿Tienes pruebas de que el proyecto original tenía una finalidad social explícita? Contratos, documentación oficial, algo que demuestre que no están cumpliendo lo prometido a instituciones públicas?» Señalé mi maletín. «Todo está ahí. Y ya está en manos de la prensa y la Asociación de Pacientes». Antonio asintió gravemente. «Bien, ahora necesitamos apoyo. ¿Hay alguien más en la empresa que pueda confirmar tu versión? Necesitamos testimonios». Pensé en Elena, en Felipe, incluso en otros programadores que habían trabajado en el proyecto desde sus inicios. Hay gente que sabe la verdad, pero tienen miedo. «Es normal», dijo Antonio. «Les están amenazando como a ti. Pero si conseguimos que varios hablen, será más difícil que les silencien a todos». Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Marcos. «Primera noticia publicada. Empieza a moverse. Ten cuidado». Abrí el enlace. El titular del Confidencial no dejaba lugar a dudas. Tecnologías avanzadas madrileñas, acusada de convertir un proyecto sanitario público en un producto exclusivo para aseguradoras privadas. Apenas terminé de leer, recibí otra llamada. Esta vez era Miguel Ángel en persona. «¿Tienes idea de lo que has hecho, Raúl?». Su voz sonaba contenida, como si reprimiera una explosión de ira. «Esto no es un juego. Hay millones en juego, contratos firmados, contratos para un sistema público, no para un producto elitista», respondí, sintiendo que el miedo daba paso a la determinación. «Retira la denuncia ahora mismo. Di que fue un malentendido, que los archivos están manipulados. Aún podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo? ¿Cómo intentasteis arreglar mi despido? Fabricando pruebas falsas». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. «No sabes con quién te estás metiendo. Sanitas tiene más abogados que tu pelos en la cabeza. Te destruirán». «Quizás», admití, «pero la verdad ya está fuera. Y cada minuto que pasa, hay más gente leyéndola». Colgué y apagué el teléfono. Sara me miraba con una mezcla de orgullo y terror. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Antonio intervino. «Ahora vamos a hablar con la Fiscalía. Si hay fondos públicos involucrados, esto puede considerarse un delito contra la Administración. Y también contactaremos con las comunidades autónomas que tenían acuerdos para implementar el sistema. Tendrán mucho interés en saber por qué no recibirán lo prometido». En ese momento, el teléfono de Sara sonó. Era Irene, la esposa de Javier. Sara puso el altavoz. «Sara, por favor. Esto se está yendo de las manos». Sonaba alterada.
casi llorosa. Haz que Raúl entre en razón. Javier dice que si retira todo ahora, podemos llegar a un acuerdo. Nadie quiere un escándalo. Es demasiado tarde, Irene, respondió Sara. Y dile a tu marido que si sigue amenazándonos, añadiremos acoso a la denuncia. Colgó sin esperar respuesta. Me miró y tomó mi mano. Estamos juntos en esto, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Si vamos a caer, caeremos defendiendo lo correcto. Antonio esbozó una sonrisa tensa. Nadie va a caer, afirmó, pero va a ser una batalla larga. Preparaos. Miré por la ventana. La mañana había avanzado y Madrid bullía con su actividad habitual. En algún despacho de tecnologías avanzadas, estarían reunidos los directivos, planificando su estrategia para destruirme. En redacciones de periódicos, periodistas como Marcos estarían verificando datos, preparando más artículos. En hospitales rurales y centros de salud, personas a las que nunca conocería seguirían esperando un sistema que les facilitaría la vida, sin saber que había sido sacrificado en el altar del beneficio empresarial. La batalla estaba comenzando. Sentí miedo, pero también algo más poderoso, la certeza de estar haciendo lo correcto, pasara lo que pasara. A la mañana siguiente, Madrid amaneció con mi nombre en todos los periódicos digitales. Ingeniero denuncia fraude millonario en sistema sanitario. Tecnologías avanzadas acusada de desviar fondos públicos. El caso Artemisa, cuando la salud se convierte en negocio. Las notificaciones no dejaban de llegar a mi móvil. Llamadas de periodistas, mensajes de antiguos compañeros, incluso algunos pacientes de la asociación que habían trabajado con nosotros en las pruebas piloto. Antonio, el primo de Sara, había pasado la noche redactando documentos legales. Con ojeras pero determinación, extendió varios papeles sobre la mesa del comedor. He presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción, explicó, señalando un documento con sellos oficiales. Y esto es una solicitud de medidas cautelares para evitar que destruyan evidencias. ¿Crees que funcionará?, preguntó Sara, sirviéndole otra taza de café. Depende de quién se mueva más rápido. Ellos tienen influencia, pero nosotros tenemos los medios de nuestro lado. Sonó el teléfono. Era Elena. Han cerrado el edificio, dijo con la respiración agitada. Nadie puede entrar a las oficinas. Dicen que es mantenimiento de emergencia, pero todos sabemos que están borrando pruebas. ¿Conseguiste las copias de seguridad? Parcialmente. Me pillaron descargando archivos y me echaron. Literalmente un guardia de seguridad me escoltó hasta la salida. Pero conseguí lo más importante: los correos donde se documenta el cambio de enfoque del proyecto y las órdenes de eliminar módulos para centros públicos. ¿Dónde estás ahora? En casa. Acabo de recibir un email notificándome mi despido por violación de confidencialidad y conducta desleal. Sentí una punzada de culpabilidad. Elena estaba pagando por mi decisión. Lo siento mucho, Elena. No quería arrastrarte a esto. No lo has hecho. Yo decidí. Y haría lo mismo otra vez. Hizo una pausa. Hay algo más. Felipe, el becario de legal, también está fuera. Pero antes de irse, escuchó a los abogados hablar sobre contener el daño. Están ofreciendo dinero a la Asociación de Pacientes para que retiren su apoyo a tu denuncia. Esto era grave. Sin el respaldo de la asociación, mi credibilidad se vería seriamente comprometida. Tengo que hablar con ellos inmediatamente. Tras colgar, le expliqué la situación a Antonio. No me sorprende, dijo. Es una táctica clásica. Comprar el silencio con donaciones o acuerdos de colaboración. Llama ahora mismo a la asociación. Diles que cualquier acuerdo con tecnologías avanzadas podría interpretarse como obstrucción a la justicia, estando ya la denuncia en fiscalía. Margarita Hernández, la directora de la Asociación de Pacientes Crónicos, me atendió al primer tono. Justo iba a llamarte, Raúl. Acabamos de recibir una visita muy interesante. Lo sé. Te están ofreciendo dinero. 2 millones de euros, respondió, con un tono que no revelaba su postura. Una donación sin condiciones para nuestros programas de acompañamiento. Solo piden que emitamos un comunicado aclarando que no vemos evidencias de irregularidades en el proyecto Artemisa. Margarita, sabes que eso es falso. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Tengo pacientes que necesitan ese dinero, Raúl. Familias que no pueden pagar tratamientos, personas mayores solas en pueblos donde no llega la asistencia,
Y tendrán un sistema que les ayudará a todos, no solo a unos pocos, si ganamos esta batalla. Otra pausa. Han amenazado con demandarnos por difamación si apoyamos tu denuncia. Es un farol, intervino Antonio, que escuchaba la conversación. No pueden demandar a alguien por respaldar una denuncia formal ante la fiscalía. Sería reconocer implícitamente que tienen algo que ocultar. Margarita suspiró. ¿Y si perdemos? ¿Y si después de todo esto, el sistema nunca llega a implementarse? Entonces habremos luchado por lo correcto, respondí. Y eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Cuando colgamos, no estaba seguro de haberla convencido. Las dudas de Margarita eran comprensibles. Ponía en la balanza ayuda inmediata a sus pacientes frente a un principio moral y una victoria incierta. La mañana avanzó entre llamadas, consultas legales y el constante zumbido de notificaciones. A mediodía, recibí un mensaje inesperado de Carmen. Mi antigua amiga, la que me había traicionado, quería verme. Es una trampa, sentenció Sara. Quieren que digas algo que puedan usar contra ti. Seguro que grabarán la conversación, añadió Antonio. Cada palabra que digas podría ser manipulada. Tenían razón, por supuesto, pero necesitaba entender. Necesitaba mirarla a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué había traicionado no solo un proyecto, sino años de amistad y confianza? Iré, pero no solo. Llevaré a Antonio como mi abogado. Nos encontramos en una cafetería céntrica, neutral y pública. Carmen llegó puntual, vestida con la formalidad que reservaba para las reuniones importantes. Me sorprendió verla nerviosa, insegura, tan diferente de la mujer fría y calculadora de los últimos días. «Gracias por venir», dijo, evitando mi mirada. «¿Qué quieres, Carmen?», pregunté sin rodeos. «Explicarte. Necesito que entiendas que no fue personal». Antonio intervino, directo. «Señorita Vega, debo advertirle que como representante legal del señor Mendoza, le aconsejo que cualquier cosa que diga podría ser utilizada en procedimientos judiciales futuros». Carmen asintió, sin sorprenderse por la presencia de un abogado. «Lo entiendo. No estoy aquí como representante de la empresa. Estoy aquí como...», dudó, «como alguien que alguna vez fue tu amiga». Esperé, manteniendo mi expresión neutra. Cuando Sanitas se interesó por Artemisa, todos vimos una oportunidad, comenzó. Pero tú te resistías a cualquier cambio que pudiera comprometer la integridad del proyecto, como siempre decías. Javier me convenció de que eras demasiado idealista, que no veías el potencial comercial. El potencial comercial nunca fue el objetivo, repliqué. Artemisa nació para democratizar el acceso a la información médica, no para crear otro producto exclusivo. Lo sé, y por eso intentamos mantenerte al margen. Sabíamos que no lo aprobarías. ¿Intentasteis? Fabricasteis pruebas para despedirme, Carmen. Eso va más allá de mantenerme al margen. Se movió incómoda en su silla. Las cosas se descontrolaron. Miguel Ángel presionaba para cerrar el trato. Javier insistía en que eras un obstáculo. ¿Y tú simplemente seguiste órdenes? La interrumpí, sintiendo cómo la ira crecía en mi interior. No, Raúl. Tomé una decisión, una que creía correcta en ese momento. ¿Y ahora? Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, húmedos. Ahora no estoy segura de nada. La empresa está en caos. Miguel Ángel ha contratado a un equipo de gestión de crisis. Los abogados entran y salen de reuniones. Sanitas amenaza con retirarse del acuerdo. ¿Y por eso estás aquí? ¿Porque el barco se hunde? Estoy aquí porque me ofrecieron negociar contigo. Quieren que retires la denuncia a cambio de una compensación económica. Una generosa. Así que ahí estaba, el verdadero motivo de la reunión. ¿Cuánto vale mi silencio según ellos? 500.000 euros. Indemnización por despido, compensación por daños morales, lo que quieras llamarlo. Firmas un acuerdo de confidencialidad. Haces una declaración diciendo que todo fue un malentendido y el dinero es tuyo. Antonio silbó por lo bajo. Eso es mucho dinero para alguien que, según ellos, está fabricando acusaciones falsas. Carmen ignoró el comentario. Raúl, piénsalo. Con ese dinero podrías empezar tu propia empresa, desarrollar tu propio sistema como siempre quisiste, sin presiones corporativas, sin compromisos. Era tentador. Tenía que admitirlo. 500.000 euros solucionaría muchos problemas. Pagaríamos la hipoteca,
Tendríamos seguridad financiera. Podría incluso contratar a Elena y otros desarrolladores comprometidos. Pero entonces recordé la cara de mi hijo cuando le explicaba, en términos simples, lo que hacía papá en el trabajo. Ayudo a que las personas enfermas puedan hablar con sus médicos más fácilmente, aunque vivan muy lejos. No, respondí finalmente. No voy a retirar la denuncia. Carmen pareció genuinamente sorprendida. ¿Es tu última palabra? Te están ofreciendo una salida limpia, Raúl. Una oportunidad de seguir adelante. ¿Y qué pasa con los hospitales que esperaban implementar Artemisa? Con los pacientes rurales que seguirán sin acceso a sus historiales médicos. Con el dinero público ya invertido en un proyecto que nunca se materializará como se prometió. Carmen guardó silencio, mirando su café intacto. Dile a Miguel Ángel que si quiere negociar, que restaure el proyecto original, que cumpla los compromisos con los centros públicos, que mantenga los módulos de accesibilidad universal. Si hace eso, podemos hablar. Sabes que no lo aceptará. Entonces no tenemos nada más que hablar. Nos levantamos para irnos, pero Carmen me detuvo con un gesto. Hay algo más que deberías saber, dijo en voz baja. Van a filtrar información personal sobre ti, cosas que te harán parecer poco fiable, inestable. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de información? Tu terapia después del burnout del año pasado. Las sesiones con el psicólogo de la empresa. Tienen acceso a esos informes y piensan usarlos para desacreditarte. Antonio se tensó a mi lado. Eso sería ilegal. Esos informes son confidenciales. Y sin embargo, mañana estarán en manos de periodistas amigos, respondió Carmen, presentándote como alguien emocionalmente inestable, cuyas acusaciones nacen de un resentimiento personal, no de hechos. Sentí náuseas. Mi salud mental expuesta como arma, mis momentos de vulnerabilidad utilizados contra mí. ¿Por qué me dices esto? Carmen se levantó, recogiendo su bolso. Porque esto sí es cruzar una línea que no puedo ignorar. Y porque, a pesar de todo, una vez fuimos amigos. Cuando regresé a casa, Sara notó inmediatamente que algo iba mal. Le conté todo, la oferta, mi rechazo, la amenaza velada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, abrazándome. «Nos adelantamos», dijo Antonio, marcando ya un número en su teléfono. «Si van a filtrar información privada, nosotros lo haremos primero, pero correctamente. Una entrevista donde hables abiertamente sobre tu experiencia con el agotamiento laboral, cómo buscaste ayuda profesional y cómo eso te hizo más fuerte. Les quitaremos el arma antes de que puedan usarla». Marcos, el periodista de El Confidencial, aceptó entrevistarme esa misma tarde. Hablé con sinceridad sobre las presiones del desarrollo de Artemisa, las noches sin dormir, los sacrificios familiares, y sí, el momento en que toqué fondo y busqué ayuda psicológica. Hablé de cómo esa experiencia me hizo más consciente de la importancia del proyecto, de cómo reforzó mi compromiso con crear un sistema que realmente ayudara a personas vulnerables. Cuando terminamos, Marcos apagó la grabadora y me miró con respeto. «Esto no es lo que esperaban que hicieras», dijo. «Acaban de perder una baza importante». Esa noche, mientras Lucas dormía y Sara trabajaba en su ordenador, revisando comentarios de apoyo en redes sociales, recibí una llamada de Margarita, de la Asociación de Pacientes. «Hemos rechazado su dinero», dijo sin preámbulos. «Y mañana publicaremos un comunicado confirmando nuestro apoyo a tu denuncia. También hemos contactado con otras asociaciones de pacientes de toda España. Se está formando una coalición». Sentí que un peso se aliviaba de mis hombros. «Gracias, Margarita. No sabes lo que significa esto». «Sí lo sé», respondió. «Significa que hemos elegido lo correcto aunque sea difícil, como tú». Cuando colgué, me acerqué a la ventana. En la calle, un coche desconocido estaba aparcado frente a nuestro edificio. Dentro, 2 hombres parecían vigilar la entrada. La batalla apenas comenzaba, y ya sentía el agotamiento en los huesos. Pero también una determinación que nunca antes había experimentado. Sara se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que hay cosas por las que vale la pena luchar, aunque todo se venga abajo». Apoyó su cabeza contra mi brazo, en silencio. Afuera, Madrid seguía su ritmo imparable. En alguna redacción, mi entrevista estaría siendo editada. En algún despacho, abogados plantearían nuevas estrategias.
Y en hospitales y centros de salud de toda España, personas que nunca conocería seguirían esperando un sistema que les facilitara el acceso a sus historiales médicos, sin saber que su destino ahora dependía de esta extraña batalla entre principios y beneficios. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de actividad legal y mediática. Mi entrevista en El Confidencial había generado una ola de apoyo inesperada. Otros medios querían hablar conmigo. Asociaciones de pacientes de toda España se manifestaban pidiendo transparencia, y en Twitter el hashtag #AtunArtemisa para todos se había convertido en tendencia. La mañana del jueves, Antonio llegó con noticias importantes. La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia, anunció, visiblemente satisfecho, y han ordenado la preservación de toda la documentación relacionada con el proyecto. ¿Eso significa que no pueden seguir borrando pruebas?, preguntó Sara, mientras preparaba el desayuno para Lucas. Teóricamente no. Si lo hacen, será obstrucción a la justicia, un delito grave. Era una victoria pequeña pero significativa. Aún así, sabía que Tecnologías Avanzadas no se rendiría fácilmente. Como confirmando mis temores, recibí una llamada de Elena. Han entrado al edificio esta madrugada, dijo, con la voz temblorosa. Felipe tiene un amigo en seguridad que se lo ha contado. Un equipo externo, especialistas en TI forense. Están limpiando los servidores para mantenimiento. Pero si hay una orden judicial, ¿crees que les importa? Están dispuestos a arriesgarse. Si eliminan las pruebas y luego pagan la multa, seguirá siendo más rentable que perder el contrato con Sanitas. Antonio golpeó la mesa con frustración cuando se lo conté. Necesitamos un juez que dicte medidas más contundentes. Una intervención inmediata. Miró su reloj. Voy al juzgado ahora mismo. Mientras tanto, haz público lo que están haciendo. Si no podemos detenerlos legalmente en este momento, al menos que la presión pública les haga pensárselo 2 veces. Contacté con Marcos y otros periodistas. En menos de 1 hora, la noticia corría por todos los medios. Tecnologías Avanzadas acusada de destruir pruebas pese a orden judicial. La presión aumentaba. A media tarde, mientras revisaba los comentarios en redes sociales, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré con una sorpresa. Felipe, el becario de legal, y 2 programadores más del equipo original de Artemisa estaban allí. Venimos a ayudar, dijo Felipe, nervioso pero decidido. Ya no tenemos nada que perder. Nos han despedido a todos esta mañana. Los invité a pasar. Eva y Daniel, los programadores, habían traído algo invaluable. Copias físicas de documentación técnica que habían ido guardando durante el desarrollo del proyecto. Sabíamos que algo raro estaba pasando cuando empezaron a restringir el acceso a ciertos módulos, explicó Eva. Así que fuimos haciendo copias de seguridad en nuestros propios dispositivos. Técnicamente, es propiedad intelectual de la empresa, añadió Daniel. Pero creo que un juez entenderá por qué lo hicimos. Felipe sacó su portátil y nos mostró algo todavía más impactante. Correos internos del departamento legal discutiendo cómo justificar el cambio de orientación del proyecto sin alertar a las instituciones públicas. Cuando me despidieron, hice una copia de mi correo, explicó. No es legal, pero tampoco lo es lo que están haciendo ellos. Estábamos revisando esa documentación cuando recibí un mensaje de Antonio. Hemos conseguido que un juez ordene la intervención inmediata de los servidores. La policía va para allá. Les mostré el mensaje a los demás. ¿Crees que llegarán a tiempo?, preguntó Eva. No lo sé, pero ahora tenemos más pruebas de las que pueden borrar. Esa noche, los informativos abrieron con imágenes de agentes judiciales entrando en las oficinas de Tecnologías Avanzadas. La empresa emitió un comunicado rechazando todas las acusaciones y afirmando que colaboraría plenamente con la investigación. Pero el daño estaba hecho. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en casa, sonó el teléfono. Era Javier. Esto se nos ha ido de las manos, Raúl, dijo, con una voz que nunca le había escuchado antes. Derrotada. El consejo ha convocado una reunión de emergencia. Los inversores están nerviosos. Las acciones han caído un 15% desde que estalló el escándalo. No sentí la satisfacción que esperaba, solo cansancio. ¿Qué quieres, Javier? Quiero negociar. Ya no se trata de silenciarte, sino de encontrar una salida que podamos presentar públicamente. El Consejo está dispuesto a considerar restaurar el proyecto original.
Miré a Sara, que escuchaba la conversación a mi lado. Asintió levemente. Necesitaríamos garantías, respondí. Compromisos firmes, por escrito, supervisados por las asociaciones de pacientes y las instituciones públicas involucradas. Lo entiendo. ¿Podemos vernos hoy? Con los abogados, por supuesto. Acordamos una reunión a mediodía en las oficinas de un notario, terreno neutral. Antonio insistió en que lleváramos a un representante de la Asociación de Pacientes y otro de la Fiscalía como observadores. La reunión fue tensa pero productiva. El Consejo de Tecnologías Avanzadas, representado por un grupo de ejecutivos que nunca había visto antes, propuso un compromiso. Restaurarían los módulos originales de Artemisa para el sistema público, cumplirían con todos los contratos firmados con instituciones sanitarias y además crearían una fundación independiente para supervisar la implementación del proyecto. A cambio, pedían que retiráramos las acusaciones personales contra los directivos y que aceptáramos que la empresa podría desarrollar paralelamente una versión comercial del software, siempre que no comprometiera las funcionalidades del sistema público. ¿Qué opinas?, me preguntó Antonio en una parte. Es mejor de lo que esperaba, pero necesito garantías de que no volverán a las andadas una vez que baje la presión mediática. Margarita, de la Asociación de Pacientes, tenía la misma preocupación. Queremos participación directa en el desarrollo, exigió. Un comité de supervisión con poder real, no solo consultivo. El representante de la Fiscalía intervino. La investigación sobre posibles delitos contra la administración pública seguirá su curso, independientemente de este acuerdo. Tras horas de negociación, llegamos a un compromiso que parecía satisfacer a todas las partes. Artemisa volvería a su misión original, con garantías reforzadas y supervisión externa. Los módulos para hospitales rurales y centros públicos serían prioritarios en el desarrollo, y yo sería reincorporado como director técnico del proyecto. Cuando me lo propusieron, mi primera reacción fue de rechazo. No puedo volver a trabajar con gente en la que no confío, dije. Entendemos esa posición, respondió uno de los ejecutivos del consejo. Pero nadie conoce a Artemisa como tú, y necesitamos demostrar públicamente que este cambio de rumbo es genuino. Sara apretó mi mano bajo la mesa. Piénsalo, susurró. Podrías asegurarte de que se cumple lo acordado. Desde dentro. Esa noche, en casa, discutimos la propuesta en familia. Lucas jugaba en su habitación, ajeno a las decisiones que cambiarían nuestro futuro. No sé si puedo volver a ese ambiente, confesé. Trabajar con Carmen, con Javier, sabiendo lo que hicieron. No lo harías por ellos, respondió Sara. Lo harías por las personas que necesitan ese sistema. Y además, has ganado. Has demostrado que tenías razón. ¿Y si es otra trampa? ¿Y si solo quieren tenerme controlado mientras encuentran la manera de deshacerse de mí definitivamente? Sara reflexionó un momento. Si fuera así, ¿por qué no simplemente desarrollar el sistema como prometieron, sin involucrarte? Sería más fácil para ellos. Tenía razón. El hecho de que quisieran que volviera sugería que realmente necesitaban mi conocimiento y experiencia. O quizás, solo quizás, el escándalo había provocado un cambio genuino en la empresa. Pide tus condiciones, sugirió Antonio, que se había quedado a cenar. Autonomía total sobre el equipo técnico, la capacidad de elegir a tus colaboradores, informes directos al consejo sin intermediarios y una cláusula de protección, añadió Sara. Si vuelven a sus antiguas prácticas, tendrás pruebas y el derecho de hacerlas públicas sin represalias. La propuesta fue aceptada con sorprendente facilidad. 2 días después, firmamos un acuerdo formal ante notario. Regresaría a tecnologías avanzadas, pero en mis propios términos. Elena y los otros desarrolladores que habían sido despedidos por apoyarme serían readmitidos con compensaciones. Y lo más importante, Artemisa volvería a su propósito original. Mi primer día de vuelta a la oficina fue extraño. El ambiente había cambiado completamente. Rostros nuevos en la dirección, miradas esquivas de antiguos compañeros y una mezcla de respeto y recelo que me seguía por los pasillos. Carmen no estaba. Había pedido un traslado a otra división. Javier seguía allí, pero relegado a un puesto sin poder real. Me evitaba visiblemente, escabulléndose en la dirección contraria cuando me veía acercarme. Miguel Ángel había dimitido,
según los rumores, con una generosa indemnización y un acuerdo de confidencialidad. La nueva directora general, una mujer llamada Claudia Vázquez que venía del sector público, me recibió en su oficina con una franqueza refrescante. «No voy a fingir que esto ha sido una transición ideal», dijo, «pero reconozco que tenías razón sobre Artemisa, y quiero que sepas que tienes mi apoyo para desarrollarlo como debe ser». «¿Por qué debería creerte?», pregunté directo. En lugar de ofenderse, sonrió. «Porque vengo de dirigir la transformación digital del Ministerio de Sanidad, porque conozco de primera mano lo que un sistema como Artemisa podría hacer por la sanidad pública, y porque he pasado los últimos 10 años luchando contra la privatización encubierta de servicios esenciales. Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza real. Los meses siguientes fueron intensos. Reconstruimos el equipo, recuperamos el tiempo perdido, y paso a paso, devolvimos a Artemisa su propósito original. No fue fácil. Hubo resistencias internas, obstáculos técnicos, y momentos en que dudé de mi decisión de volver. Pero también hubo avances. El primer hospital rural en implementar el sistema fue en un pequeño pueblo de Extremadura. Viajé hasta allí para la inauguración, junto con Elena y Sara. Ver cómo el médico local, un hombre de unos 60 años, accedía instantáneamente al historial de una paciente anciana que antes tenía que desplazarse 80 kilómetros para cualquier consulta especializada, hizo que todo cobrara sentido. «Esto cambiará vidas», dijo el médico, estrechando mi mano con emoción. «Ya está cambiándolas». Esa noche, en el hotel, Sara me abrazó con fuerza. «¿Valió la pena?», preguntó. «Todo lo que pasamos, el miedo, la incertidumbre». Pensé en Carmen, en la amistad perdida que nunca recuperaría, en las noches sin dormir, preocupado por nuestro futuro, en los momentos en que casi me quebré bajo la presión, pero también pensé en aquella paciente anciana, en los miles como ella que ahora tendrían acceso a un sistema que realmente estaba diseñado para ayudarles, en los principios por los que había luchado y que, contra todo pronóstico, habían prevalecido. «Sí», respondí con convicción, «valió cada momento». Afuera, la noche extremeña era tranquila. El cielo despejado revelaba un manto de estrellas que en Madrid nunca podíamos ver. En algún lugar de ese pueblo, un médico rural utilizaba nuestro sistema para revisar historiales médicos que antes eran inaccesibles. En hospitales de toda España, poco a poco, Artemisa se estaba convirtiendo en una herramienta esencial. La batalla había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. No era perfecto, no era fácil, pero era lo correcto. Y a veces, eso es todo lo que podemos pedir. Un año después de aquella tormenta, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Artemisa estaba implementada en más de 200 centros sanitarios de toda España, desde grandes hospitales urbanos hasta pequeños consultorios rurales. El sistema que habíamos soñado, por el que habíamos luchado, era ahora una realidad que mejoraba la vida de miles de personas cada día. Mi oficina en tecnologías avanzadas ya no era el cubículo anónimo de antes, sino un espacio amplio con vistas a la Sierra de Madrid. En las paredes, recortes de prensa documentaban lo que algunos medios habían llamado la revolución silenciosa de la sanidad española. Fotos de inauguraciones, testimonios de pacientes, estadísticas que confirmaban la reducción de desplazamientos innecesarios y la mejora en la continuidad asistencial. Aquella mañana recibí una visita inesperada. Claudia, la directora general, entró sin anunciarse, con una sonrisa que anticipaba buenas noticias. «Acabo de colgar con el Ministerio de Sanidad», dijo sentándose frente a mí. «Quieren extender Artemisa a todo el territorio nacional. Un convenio marco con todas las comunidades autónomas». La noticia me dejó sin palabras por un momento. Era más de lo que habíamos imaginado al principio. «Eso es increíble. Es lo que merecías desde el principio», respondió. «Y hay más. La Unión Europea ha mostrado interés en el modelo. Podríamos estar hablando de una implementación piloto en Portugal y Grecia para el próximo año». Mientras Claudia seguía hablando de presupuestos y plazos, mi mente viajó al pasado, a aquellos días oscuros en que todo parecía perdido, en que mi carrera,
Mi reputación y la integridad del proyecto pendían de un hilo. A las noches sin dormir, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Estás bien?, preguntó Claudia, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, solo procesando todo esto. Ha sido un largo camino. Lo ha sido, y no siempre fácil. La empresa había cambiado. Muchos de los antiguos directivos se habían ido, reemplazados por un equipo con una visión más alineada con el propósito original de Artemisa. La versión comercial del software existía, pero como un complemento, no como sustituto del sistema público, y los beneficios se reinvertían parcialmente en mejorar la accesibilidad de la plataforma. Hay otra cosa de la que quería hablarte, dijo Claudia, con un tono más formal. El consejo se reunió ayer. Quieren ofrecerte la dirección de una nueva división, Tecnologías para el Bien Común, un departamento entero dedicado a desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social positivo. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Por qué yo? Porque has demostrado que la integridad y el propósito pueden coexistir con el desarrollo tecnológico. Y porque, francamente, después de lo que pasó con Artemisa, eres el símbolo perfecto de lo que queremos que represente esta empresa a partir de ahora. Le pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, en casa, comenté la propuesta con Sara. Lucas, ya más mayor, jugaba en el jardín de nuestra nueva casa, adquirida gracias a los bonus que finalmente habíamos recibido por el éxito de Artemisa. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Sara, mientras preparábamos la cena juntos. No lo sé. Por un lado, es una oportunidad increíble. Podría influir en proyectos que realmente importan, llevar esa filosofía a gran escala. Pero me conocía demasiado bien. Pero también significa comprometerme aún más con la empresa, vincular mi nombre, mi reputación, a una corporación que, aunque haya cambiado, sigue siendo una gran empresa con intereses comerciales. Sara reflexionó mientras cortaba verduras. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando decidiste luchar por Artemisa? Que hay batallas que vale la pena librar, aunque todo se venga abajo. Lo recuerdo. Quizás esta es otra de esas batallas, no contra la empresa, sino desde dentro de ella, cambiando la forma en que ven su papel en la sociedad. Antes de decidir, quise hablar con Elena, quien se había convertido en mi mano derecha durante la reconstrucción de Artemisa y ahora dirigía su propio equipo. Si alguien puede hacer que esa división sea algo más que un lavado de imagen corporativo, eres tú, dijo, con la franqueza que siempre la había caracterizado. Pero no será fácil. Siempre habrá presiones, compromisos difíciles, líneas que otros querrán que cruces. Como con Artemisa. Peor, porque ahora serás parte de la estructura directiva. Tendrás más poder, pero también más responsabilidad hacia los accionistas, hacia los resultados. Pensé en los últimos meses, en cómo había conseguido mantener el equilibrio entre las necesidades comerciales de la empresa y la integridad del proyecto. No siempre había sido fácil, pero había aprendido mucho en el proceso. Por curiosidad, busqué a Carmen en LinkedIn. Tras dejar tecnologías avanzadas, había fundado su propia consultora tecnológica y parecía irle bien. Me pregunté si alguna vez pensaba en lo ocurrido, si sentía remordimientos o si, por el contrario, lo veía como agua pasada. Decidí aceptar el puesto. La primera decisión que tomé como director de la nueva división fue contratar a personas de diversos campos, no solo ingenieros y programadores, sino también trabajadores sociales, especialistas en ética, antropólogos, expertos en accesibilidad. Quería un equipo que entendiera que la tecnología no existe en el vacío, sino que se diseña para personas reales con necesidades reales. Nuestra primera reunión como equipo coincidió con un aniversario especial, justo un año desde aquel correo que había enviado denunciando lo que estaba pasando con Artemisa. Un año desde que había decidido arriesgarlo todo por defender lo que creía correcto. Algunos de vosotros no conocéis la historia completa de cómo nació esta división, dije, mirando los rostros expectantes a mi alrededor. Comenzó con un conflicto, con una decisión difícil entre lo fácil y lo correcto. Les conté todo, sin adornos ni dramatismos, la traición, el miedo, la incertidumbre, pero también la solidaridad inesperada, el apoyo de desconocidos y, finalmente, el triunfo de un propósito que trascendía los intereses personales. Ahora tenemos la oportunidad de hacer más, de ir más allá, concluí.
de demostrar que la tecnología puede y debe estar al servicio de quienes más la necesitan, no solo de quienes pueden pagarla. Una joven desarrolladora levantó la mano. ¿Y si nos enfrentamos a las mismas presiones? ¿Si nos piden que comprometamos nuestros principios? Era la pregunta correcta, la misma que yo me había hecho muchas veces. Entonces recordaremos por qué estamos aquí, respondí, y tomaremos la decisión correcta, juntos, sin importar las consecuencias. Ese mismo día recibí un correo inesperado. Era de Felipe, el antiguo becario de legal que me había ayudado en los momentos más oscuros. Había terminado sus estudios y ahora trabajaba en una ONG dedicada a la transparencia corporativa. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tenido el valor de enviar aquel correo. Escribía. ¿Cuántas personas seguirían sin acceso a sus historiales médicos? ¿Cuántos profesionales seguirían trabajando con sistemas obsoletos? ¿Cuántos pacientes habrían sufrido las consecuencias? Un solo acto de coraje cambió todo eso. Nunca lo olvides. No lo olvidaría. Como tampoco olvidaría las lecciones aprendidas. Que a veces debemos arriesgarlo todo por lo que creemos. Que la integridad, aunque pueda parecer ingenua en un mundo corporativo, es una fuerza transformadora. Que incluso en los sistemas más corruptos hay aliados inesperados dispuestos a dar un paso al frente. Esa tarde, al salir de la oficina, me detuve un momento en el vestíbulo. En la pared principal, una placa conmemoraba la implementación nacional de Artemisa, con los nombres de todos los que habían contribuido a su desarrollo. Mi nombre estaba allí, junto a los de Elena, Felipe y otros que habían arriesgado su seguridad por defender el proyecto. Pero también estaba el nombre de Carmen. Al principio, cuando propusieron incluirla, me negué. Ella había sido parte de la conspiración para cambiar la esencia del proyecto, para traicionar sus principios fundamentales. Pero con el tiempo, había llegado a entender que las cosas rara vez son blancas o negras. Carmen había tomado decisiones equivocadas, sí, pero también había sido ella quien me advirtió sobre el plan para desacreditarme, quien quizás, a su manera, había intentado rectificar al final. Pasé el dedo sobre su nombre en la placa. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente, pero eso no significa que no podamos aprender a vivir con ellas, incluso a encontrar cierta paz en las cicatrices que dejan. Al salir del edificio, el sol de la tarde bañaba Madrid con una luz dorada. En mi teléfono, un mensaje de Sara. Lucas ha sacado sobresaliente en su proyecto sobre tecnologías que cambian vidas. Habló de Artemisa y de su padre. Estaba tan orgulloso. Sonreí. Quizás esa era la verdadera medida del éxito. No los reconocimientos, no los contratos millonarios, sino saber que nuestras acciones inspiran a otros, especialmente a quienes más nos importan. En el coche, camino a casa, recibí una llamada de Margarita, de la Asociación de Pacientes. Acabo de venir de una consulta en La Paz, dijo con la voz emocionada. Una paciente rural con esclerosis múltiple ha podido tener una consulta con 3 especialistas a la vez, sin moverse de su pueblo. Gracias a Artemisa, gracias a ti. No fue solo mérito mío, respondí, sinceramente. Fue un esfuerzo colectivo, pero alguien tuvo que dar el primer paso. Alguien tuvo que decir, no, esto no está bien. Y ese fuiste tú. Al llegar a casa, encontré a Lucas jugando en el jardín con un prototipo que habíamos estado diseñando juntos, un sistema de comunicación simplificado para niños con dificultades de habla, inspirado en las interfaces accesibles de Artemisa. ¿Crees que funcionará, papá?, preguntó, mostrándome los avances. No lo sé, respondí honestamente, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y si no funciona, aprenderemos y lo intentaremos de nuevo. Me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando intuyen que están ante algo importante. ¿Cómo hiciste tú con Artemisa? Exactamente. Sonreí, despeinando su cabello. Como hicimos todos con Artemisa. Sara nos observaba desde la terraza, con una sonrisa tranquila. Había estado a mi lado en cada paso del camino, sosteniéndome cuando flaqueaba, recordándome por qué luchaba cuando la duda me asaltaba. Esa noche, mientras la casa dormía, me senté frente al ordenador y abrí un documento nuevo. El impacto social de la tecnología, lecciones aprendidas del proyecto Artemisa, tecleé como título. Había decidido escribir un libro sobre la experiencia, sobre el poder de defender tus principios, incluso cuando parece imposible ganar.
No sabía si alguien lo leería alguna vez, pero sentía la necesidad de documentar el viaje, no para vanagloriarme, sino para que otros pudieran encontrar en nuestra historia el valor para librar sus propias batallas, para defender lo que creen correcto aunque el mundo entero les diga que se rindan, porque a veces, solo a veces, los principios ganan, y cuando lo hacen, el mundo cambia, aunque sea un poco, para mejor.